Hablamos de la lucha contra el hambre, pero a mí me gustaría que pudiéramos empezar por una foto de la situación. Cuando hablamos de hambre, ¿de qué estamos hablando? Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este estupendo foro que encarna justamente lo que busca Acción contra el Hambre, que es hablar con los distintos para hacer lo mismo. Yo solamente sugeriría, por favor, si al fondo podrían hablar un poco más bajo porque hay un murmullo permanente. ¿Casi no nos estamos oyendo entre nosotros? Sí, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, pinceladas sobre el hambre en el mundo. Hoy en día hay 2.500 millones de personas que no tienen la seguridad alimentaria, no la sanitaria, sino la seguridad alimentaria, que es la cantidad mínima necesaria para poder tener una vida saludable. Ese es el concepto de seguridad alimentaria que manejamos, que es quizás un poco distinto que el que maneja la industria, ¿no? Bueno, hoy en día hay 2.500 millones de personas que no tienen esa seguridad alimentaria garantizada, de los cuales 800 viven en zonas críticas y en situación crítica. Esto nos plantea una cuestión que es importante, no solamente la dimensión, sino además el impacto que esto supone. Hay tres grandes factores que suponen o que generan la inseguridad alimentaria. La violencia, la más grave. Lo estamos viendo mucho, desgraciadamente, estos días. Gaza. El mal gobierno, es decir, políticas ineficaces, ineficientes, malas prácticas. Y, por supuesto, el shock climático, la crisis climática. Pero además, el hambre o las hambres, porque no solamente hay un hambre, está el hambre aguda, pero también está el hambre estructural, tiene un impacto demoledor en varios otros escenarios. No solamente supone que las personas que lo padecen de forma aguda, hay 6 millones de muertos anuales por el hambre, pero de forma crónica supone la falta de desarrollo psicológico, físico, de a veces hasta el 25%, 30% de poblaciones de países enteros, lo cual pone en tela de juicio su viabilidad económica y su gobernanza. Por tanto, el hambre no solamente es un elemento que tiene un impacto individual, sino de forma colectiva en la seguridad, en la estabilidad y en la viabilidad de sociedades enteras. Pero este no es un problema nuevo, evidentemente. De hecho, es el objetivo número 1 de los ODS. Llevamos mucho tiempo trabajando y mucho tipo de organizaciones. ¿Se puede abordar de una forma diferente? ¿Se puede encontrar soluciones mirando con ángulos diferentes? Sin duda alguna. Yo creo que para eso Kilómetro Cero es una plataforma estupenda porque permite tener diferentes miradas, ¿no? Y por eso nos adherimos a esta plataforma. Acción contra el Hambre es una organización que trabaja en 55 países con un presupuesto de 550 millones de euros y atendemos a 26 millones de personas cada día. Eso no es nada. O sea, somos una gota en el océano y tenemos una mirada que es eminentemente social, técnica, operativa, pero que necesita de muchos otros elementos. Por eso yo destacaría 3 grandes líneas de trabajo que estamos buscando. Una es la conectividad, la otra es la complementariedad y el otro es lo que llamamos las rentabilidades múltiples. En cuanto a conectividad, desde luego creemos que es muy importante trabajar con los actores diversos, generar alianzas que no vayan solamente en la parte cosmética, es decir, que el corazón del negocio, hemos oído mucho todo el rato hablar de sostenibilidad, viabilidad, negocio. Es muy bienvenido, es necesario que el negocio se meta justamente en la cadena de producción más allá de los países en los que estamos interviniendo, en los países de mercado, y de alguna manera que endose toda esa línea de conectividad. Además, conectividad a nivel tecnológico. Por otro lado, la complementariedad. Estamos hablando de actores que tienen diferentes miradas. La industria tiene unas capacidades que son innegables para poder escalar. Las startups tienen una capacidad de innovación. Los actores sociales tenemos una capacidad de acomodar y de acompañar esos procesos en sociedades que no son precisamente estables. Y, por otro lado, evidentemente, los inversores son esenciales para que todo esto se pueda desarrollar. Y luego hablábamos de las rentabilidades múltiples y es quizás un poco el mensaje clave. Para una organización como Acción contra el Hambre y cada vez más, la rentabilidad económica es no solamente compatible, es necesaria para la rentabilidad social y esta es necesaria para la rentabilidad política, para generar estabilidad. Esto dicho así sobre el papel suena fenomenal, pero creo que necesitaríamos quizá unos ejemplos para visualizarlo, ¿no? Porque siempre hemos identificado la lucha contra el hambre con la filantropía, pero estamos hablando de salir de la filantropía e ir a convertirla en algo que puede ser un negocio y que puede ser realmente viable. Has hablado de conectividad. No sé si nos puedes poner algún ejemplo de actividades que se hayan desarrollado en esa línea. Sí.
Sin duda, hay un proyecto que le tenemos mucho cariño, se llama Sanfoto. Es un proyecto que lo que pretende es desarrollar la capacidad de teledetectar la desnutrición infantil severa a través de un teléfono móvil. Algo que hoy en día en África tienen muchísimas personas. África y otros muchos continentes, pero en África particularmente donde está la mayor concentración de desnutrición severa aguda. Es un sistema que, gracias a la colaboración con una empresa tecnológica, con la colaboración de Acción contra el Hambre como el actor operativo que lo ha puesto en escena y con el apoyo también, en este caso, de ministerios de sanidad de los países donde operamos, se está empezando a generalizar como un mecanismo para poder detectar en tiempo y de manera rigurosa para poder hacer llegar el tratamiento a través de los sistemas de salud. Es un ejemplo que comentábamos antes, a mí me pareció fascinante porque es una forma en la que es cierto que hay un agente aglutinante como puede ser Acción contra el Hambre y una tecnología, pero hay una involucración de las personas que están ahí, porque al final quienes están detectando esos, corrígeme si me equivoco, esas situaciones de hambre son personas que lo pueden ver y pueden decir, oye, yo le hago una foto, yo hago y envío la información, con lo cual no es solamente gente que está esperando que llegue la ayuda, sino que se involucra en la búsqueda de la solución. Me parece muy, muy, muy interesante ese ejemplo. Claro, es muy importante pensar que quien va a hacer esa foto va a ser el padre, va a ser el hermano, va a ser el vecino de esa persona que está desnutrida, con lo cual, qué mayor motivación y qué mayor independencia a la hora de poder hacer llegar esa información. En el fondo, democratiza, hace muy accesible el poder detectar. La tecnología está democratizando ese acceso, no esperar a que tenga que venir un experto a que haga un análisis a mi niño y lo vea. Me parece un ejemplo muy interesante, no solo de conectividad, sino también de utilización de la tecnología como democratización. Hablabas también de complementariedad. No sé si nos puedes dar algún ejemplo. Sí, estamos ahora mismo lanzando un proyecto que ya lleva 1 año y medio, es un proyecto piloto con 300 hectáreas de cultivo de arroz en Senegal. Perdóname, ahora que dices arroz. Ayer vi en el periódico una noticia fantástica. Ha bajado muchísimo el precio del arroz. Está todo el mundo muy contento, simplemente porque hablemos también de buenas noticias. Son buenas noticias y espero que este tipo de proyectos ayuden justamente a bajarlo más todavía, Continúa. sin que eso suponga un perjuicio para los ingresos de los agricultores. Porque aquí trabajamos con 300 hectáreas de pequeños agricultores en Senegal y gracias a la colaboración con la Universidad de Cornell y con una startup también, hemos puesto en marcha una tecnología que consiste en modificar el sistema de producción. Además, hemos hablado de agua antes, con un sistema de goteo y que lo que produce no solamente es un incremento del 35% de la productividad, sino que además no solamente no emite metano. Yo he aprendido, gracias a este proyecto, que el arroz por inundación genera metano, pero el arroz por goteo captura metano, con lo cual es un proyecto que tiene varias entradas financieras, no solamente créditos de carbono, no solamente cumplir con el artículo 6, sino además generar una mayor productividad. Esto, además, evidentemente, ¿quién es la otra pata que necesitamos? Los inversores. A día de hoy estamos trabajando con un fondo de inversión pequeño, pero evidentemente aquí hay un espacio para que puedan participar desde fondos de inversión hasta corporaciones cuyas cadenas de valor se extiendan a países donde se produce el arroz. Esto me linka mucho con lo que decías de las múltiples rentabilidades. Fíjate, en cultivo, que podemos, por la forma de cultivarlo, pasa de ser un generador de problema a una solución de no solo un problema de nutrición, sino un problema de sostenibilidad ambiental en este caso. Pero, ¿qué otros ejemplos de múltiples rentabilidades podemos tener? Hay un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender muy bien. En América Central, en Guatemala, estamos trabajando desde hace tiempo justamente en sistemas de mejora de la productividad agropecuaria en las zonas del interior, el Huehuetenango. Este tipo de programa lo que está generando son 3 rentabilidades. La más inmediata es la rentabilidad económica, ya que supone una mejora de los ingresos de las comunidades. Si lo podemos hacer a escala, evidentemente podría suponer una mejora también de rentabilidad para aquellos inversores que trabajen con ellos. Por otro lado, la rentabilidad social, fija población, hace comunidades que sean viables, lo cual evita muchas veces el drama de una migración forzada. La migración debe ser voluntaria, pero es que además eso tiene otra rentabilidad, que es la política. Es decir, zonas donde se previenen tensiones sociales y que dan lugar justamente a mayor nivel de estabilidad. Me parece fantástico y justo estamos en un foro empresarial donde tenemos industrias, tenemos empresas, tenemos inversores. ¿Cómo te gustaría trasladarles este mensaje de que se puede
generar un negocio viable, sostenible y rentable, además acabando contra el hambre. ¿Cómo podemos incorporarlos? ¿Cómo nos invitarías a que se sumen a este esfuerzo? Bueno, lo primero de todo, yo creo que el Kilómetro Cero es una experta justamente en generar alianzas, ¿no? Y si hemos venido es sobre todo para intentar, primero, decir que se puede, es decir, que el hambre no es una fatalidad y que se puede vencer, que además el hambre que está en los márgenes, no en el corazón de las tinieblas, no en Gaza o en Sudán, pero esos 1.500, 1.800 millones de personas que están en fragilidad alimentaria en contextos donde hay, de hecho, inversión privada. Sí creemos que es muy importante establecer alianzas estables que dialoguen para intentar acomodar, y es acomodable, como estamos viendo, esas tres rentabilidades, porque es la única manera en que esto será una lucha sostenible y, además, seguramente un valor añadido para poder cumplir con todo ese tipo de normativa y de expectativas que no solamente las instituciones, sino, como hemos oído antes, los clientes esperan. El rol social, la responsabilidad social no cosmética, sino estratégica de las corporaciones, tiene un espacio muy fuerte para poderse desarrollar y para poder contribuir a esto. Y formar parte de la solución, ¿no? Sin duda alguna. De una forma que no sea onerosa para ellas, sino al contrario, que también contribuya a su propia viabilidad y su propia sostenibilidad económica. Sin duda alguna. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir vuestra experiencia y por inspirarnos a que, bueno, pues sí se puede, ¿no? Sí se puede acabar con el hambre. Sí, yo quería decir que ya sé que hace apetito, no hambre, hay apetito. Entonces lo que queremos es generar el apetito para que nos conozcáis mejor a nosotros y a organizaciones como la nuestra para poder buscar ese tipo de alianzas porque, como estamos viendo, son factibles y son viables. Muy bien. Bueno, pues con este llamamiento al apetito lo dejamos aquí y creo que además es el llamamiento perfecto para la hora de comer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hasta este momento.